amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir un sencillo proyecto. Este mes es el mes de los niños o el mes de las brujitas, como le decimos aquí en Colombia, o como le llaman en otros países, Halloween. Estuvimos buscando un tutú porque queríamos disfrazar a una niña de unicornio, que está muy de moda. Entonces fuimos a buscar un tutú y habían unos muy sencillos y muy económicos, pero también cuando buscábamos un poco más elaborados eran demasiado costosos. Entonces decidimos realizarlos nosotros. Los invito para que me acompañen a realizar este tutú. Espero que les guste, lo pongan en práctica y que nos regalen su me gusta, lo compartan y se suscriban también si aún no lo han hecho, allí en el botoncito rojo. Recuerda también activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y si quieres acompañar este tutú con la diadema de unicornio que realizamos, te invito también para que visites el video. Aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas realizarlo. No siendo más, entonces, bienvenidos. Y para este proyecto tan sencillo necesitamos entonces resorte o elástico aproximadamente de 2 centímetros, hilo, aguja, tijeras y el tul que es el protagonista para hacer este tutú. Este tul vamos a escoger 3 tonos que son blanco, fucsia y lila. Entonces aquí están, ya los he cortado, todos tienen un grosor de 10 centímetros y el largo en este tutú es de 75 centímetros. Si la niña es más grande o más pequeña, esa medida varía, o sea, la de los 75 centímetros varía. Este es para una niña aproximadamente de unos 10 años, o sea que si es más pequeña, entonces es de menos largo, por ahí de unos 65-60 centímetros. O si es más grande, entonces ya no es de 75, sino que puede ser de unos 90 centímetros. Ya allí ustedes tienen en cuenta la edad y el tamaño de la niña. El elástico es igual. Hay que tomarle la medida al contorno de la cintura y teniendo en cuenta eso, entonces también es la cantidad de elástico. Lo mínimo que compran, 1 metro. Toman la medida y el sobrante pues lo guardan para otro proyecto. Aquí lo primero que vamos a hacer es comenzar a unir el elástico, o sea, ajustarlo para que nos quede fuerte. Bien, aquí entonces ya está perfectamente unido, así que quede fuerte. Y ahora vamos a empezar a tomar las piezas. Cada una mide 75 centímetros, o sea, de aquí a acá son 75 por 10 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer es doblarlo por el centro, que nos quede parejo, y lo vamos a poner por encima del resorte y vamos a hacer como una especie de argolla. Y esta argolla vamos a empezar a pasar por ahí el mismo tul, lo vamos a trenzar, se puede decir. Entonces lo vamos ajustando, que nos quede bien surcido, bien en la parte superior. Eso es lo que hace que el tutú, cuando uno lo tenga totalmente ya listo, quede bien lleno, bien pomposo. Entonces este es un tul ilusión, es suave, es muy bueno para trabajarlo. Estos son muy lindos, vienen escarchados, pero son más gruesos, entonces calienta mucho las manos, entonces cuidado con irse a mojar luego de trabajar este proyecto. Entonces igual de 75 centímetros de largo, 10 de ancho, lo voy a poner sobre el elástico haciendo la cavidad y luego voy a introducir el resto. Como les digo, como es más grueso, entonces es un poco más difícil de trabajar, pero el resultado vale la pena. Entonces vamos organizando. A medida que lo vamos trabajando, él va cediendo, él va juntando. Aquí ya llevamos uno blanco, el lila o morado, y ahora vamos a introducir uno de color rosa fuerte o fucsia. Ustedes lo pueden hacer del color que deseen, ¿no? Aquí solo les estoy dando una idea.
Siempre procuren que el resorte no pierda su forma. La idea es que siempre esté derecho. Y nos toca esforzarnos en trabajar el tul, este que es grueso, porque el que es más delgado como este es fácil de trabajar. Y repetimos entonces otro de color blanco, luego nuevamente el lila y luego el fucsia. Así hasta terminar todo el contorno. Miren que el blanco es mucho más fácil porque lo encontré más delgado. Pero este, al ser así escarchado, se ve muy lindo. Bien, aquí entonces ya tengo adelantado cómo vamos con el proyecto. Mire que va la misma secuencia, ¿sí? Y sigo haciendo lo mismo. O sea, es un trabajo repetitivo en el que vamos poniendo el tul. Bueno, la verdad no sé cómo le digan también en otros países. En Colombia se llama tul. Tul ilusión, tul escarchado, o sea, es tul, con lo que también hacen mucho toldillos o adornos para los cuartos de los bebés, pero ahora ya lo encontramos así, de muchos colores y con decoraciones, entonces eso hace que se vea muy lindo. Y ahora con la moda de los tutús, entonces ya viene estampados también, lindos. Y así hacemos y seguimos trabajando hasta terminar. Miren que aquí está la unión. Cuando nosotros realizamos todo este tejido en tul, él no se va a notar, no se va a ver. Siempre procuremos que quede muy apretadito, muy pegadito una pieza de la otra para que quede más pomposo, para que quede más lleno y la falda se vea mucho más grande, el tutú se vea mucho más lindo. Recuerden hacer siempre la argolla y por aquí introduzco los dedos y saco el tutú. Y este mismo proceso lo hacemos ya hasta terminar. Bueno, y aquí estoy colocando entonces ya la última pieza. Si de pronto en un momento llegan a ver que que tiene un espacio o que de pronto no está tan lleno como quieren, entonces con mucho cuidado empiezan a ir corriendo las piezas y empiezan a hacer entonces
el tejido con el tul que corresponda. ¿Sí? La idea no es meter otro tono, sino correrlos, que queden bien surcidos los espacios, y entonces ahí sí introducimos más tul, que nos quede siempre en la misma secuencia, por lo menos en este que lo hicimos blanco, fucsia y lila, blanco, fucsia y lila, para que siempre haga el juego y quede así de bonito como se ve. Y listo, así entonces queda. Ahora les voy a tomar unas fotos para que vean cómo queda ya el acercamiento bien, cómo se ve cuando ya lo ponemos como falda o como tutú. Espero que el proyecto les guste, que lo pongan en práctica, que sea de ayuda, y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.